¿Aceptar aquello contra lo que no puedes luchar es lo mismo que resignarse a no poderlo cambiar? ¿Qué diferencia entonces la aceptación de la resignación? Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren renacer, reconstruirse y sacar de ellas mismas su mejor versión. Soy Elena Collado, coach y filósofa, y os invito a vivir conmigo este camino de superación y crecimiento personal, porque acompañado, el camino se hace mejor. Mientras todo iba pasando y se debatían los pormenores de un acuerdo desacordado, la vida continuaba. El trabajo, el cole del niño, mi nueva relación. Y lo cierto es que cada vez me sentía más cómoda en mi nueva situación. Llegaba a mi casa con mi hijo, habíamos establecido una rutina perfecta, en la que todo estaba dentro de un orden, en horarios, en ubicaciones. Y aunque es cierto que esta etapa fue de adaptación por parte del pequeño, no noté en su actitud un cambio significativo, solo en el periodo en el que se enteró de la verdad contada por su padre. Ahí sí. El pequeño comenzó a llorar a solas. Me comentaban en el colegio que cuando salía al patio se escondía bajo un columpio y lloraba. Si de normal siempre le ha costado un poco más que al resto relacionarse, ahora es que además le había cogido gusto a eso de estar solo. Era como si esperara a estar en el colegio para encontrar ese rato de soledad y poder desahogar su enorme pena. Cuando me enteré, hablé con él, tratando de que entendiera que siempre puede contarme todo lo que le preocupe, pero es verdad. En este tema él no se sentía con total confianza conmigo porque, según me explicó, pensaba que hablarme sobre ello me recordaría el tema y me entristecería. Él no entendía que a mí aquello solo me entristecía por él. Por la relación no. Yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. En una ocasión, mi ex me dijo: «No te he visto derramar ni una lágrima por nuestra separación». Y es cierto. Así que le respondí: «Ya lloré durante 3 años todo lo que podía llorar». Yo ya estaba vacía de lágrimas, seca. Mi hijo tenía 8 años recién cumplidos cuando se enteró de todo. Era incapaz de entender, y más a destiempo, todo por lo que yo había pasado. Incapaz de comprender los tempos de las relaciones, cómo funciona el amor. Pero si ni siquiera yo parecía saberlo, ¿cómo iba a explicarle a un niño que la decepción me fue desenamorando de su padre, día tras día, hasta dejar de amarlo, y que él se había enterado mucho tiempo después, mucho después incluso de habernos separado? Y cada vez que le decía que era muy difícil de entender, se enfadaba y me decía: «Siempre estáis con lo mismo, os pensáis que como soy niño, soy tonto». Y es que él pensaba que la comprensión era a nivel intelectual, y no. En esta ocasión se trataba de empatía. Por supuesto que requiere cierto nivel intelectual, a la vista está, que debe de requerir de mucho y por eso tan poca gente puede conseguirlo. Pero fuera de bromas, a lo que me refiero es a que mi hijo no iba a poder empatizar con algo así, pensaba yo, porque todavía no ha vivido las experiencias suficientes para poder comprenderlo, y él, a esto, contestaba: «Yo sé lo que es el amor y no me he enamorado nunca». Comprender mi situación. Me resultaba difícil que los demás comprendieran mi situación, mis decisiones. Debo decir que del mismo modo fue cuando conté la verdad en casa a mis padres. Primero traté de decirles simplemente que me divorciaba, pero después, al ver el intento de ellos por saber qué había pasado y argumentando que algo notaban desde hacía un tiempo, no pude contenerlo más y decidí contarles la verdad. Claro, yo no contaba con el hecho de que mi herida ya estaba cerrada, pero ahora abría la herida de los demás. Durante todo este tiempo había ocultado la verdad por varias razones. La primera, porque me era casi imposible admitir que le había perdonado y le había concedido una nueva oportunidad. La segunda, porque creo que no podía ni siquiera contarlo. Me atormentaba que los demás pensaran que era por mi culpa. Me atormentaba que la gente me dijera que yo era idiota. Y lo más importante para mí, con respecto a mis padres, si yo ya le había concedido una nueva oportunidad,
Ellos no podían saberlo porque entonces ya siempre habría un prejuicio. Y esa sombra, la misma que se había instalado años atrás en mi casa y que pesaba sobre nuestras cabezas, se alargaría hasta la casa de mis padres y ya nunca sería igual, ni aunque la nueva oportunidad funcionara. Por eso no lo conté. El hecho es que en su momento no lo hice y en el momento en el que tomé la decisión del divorcio pensé que era el argumento necesario para que todo el mundo pudiera entender por qué no podía aguantar más. Pero no me di cuenta de que aquel engaño no solo había sido hacia mí. Mis padres también se sentían engañados y lo peor de todo es que se sentían engañados no solo por mi ex, se sentían engañados por mí y por la parte de mis hermanos que lo sabía. No comprendían por qué había decidido no decírselo. Bueno, creo que, en realidad, no podían entender nada. Aquella frase de que para juzgar a alguien tienes que ponerte en sus zapatos es realmente cierta. Por eso para mí ha sido muy importante el aprendizaje de que en cada momento uno hace lo que sabe hacer, ni más ni menos. Se toman las decisiones con las herramientas que tienes en el momento en el que las tienes que tomar. Y si existen miedos, traumas, depresiones, pues se hacen con las herramientas que proporcionan los miedos, los traumas y las depresiones. Así es, y es absurdo pensar que podrías haber hecho algo diferente porque no. Si viviera 1000 vidas, incluso sabiéndolo, habría hecho lo mismo pensando en que esa vez sí funcionaría. Lo bueno es que con ese aprendizaje hecho en esta nueva etapa, es decir, en el momento en el que se lo conté a mis padres o mucho después cuando mi hijo se enteró, por mi parte ya estaba asumido que hice lo que fui capaz de hacer y al menos no entró en mí de nuevo el sentimiento de culpa. Mis padres, poco a poco, fueron comprendiéndome. Mi hijo tenía que comprender algo muy diferente porque su problema no era si se lo habíamos contado antes o después. Su problema era que su padre había hecho daño a su madre y eso no hay moral infantil que lo sostenga. A mi hijo me temo que solo le quedaba aceptar. Alguien hace poco me hizo pensar sobre este concepto y es que incluso yo misma he usado mucho la frase si algo no te gusta o lo cambias o lo aceptas. Pero es que entonces la aceptación se convierte en resignación y no. Me niego a que así sea. Creo que la aceptación debería ser algo por lo que merezca la pena luchar. Debería ser una búsqueda de la felicidad con aquello que tienes, saber sacarle el lado bueno a las cosas sin necesidad de estar frustrado por no poder cambiarlas. Pero creo que a mi hijo la aceptación que le tocó, al menos inicialmente, fue la de la resignación. Trabajo mío ha sido el que aprendiera lo mucho y lo bien que nos ha venido a todos el aprendizaje de algo así. Ojalá mi vida le sirva de ejemplo para no consentir nunca que nadie le haga el mismo daño. Pero si no es así, porque lo que los demás deciden hacer es algo que no podemos controlar, ojalá que al menos sepa que lo más importante no es lo que los demás hagan contigo, sino lo que tú mismo decides hacerte. Al final del curso, su profesora me llamó y me pidió una reunión rápida. Cuando acudí allí, me dijo que mi hijo le había contado todo y añadió: cuando digo todo, es todo. Una pena inmensa me inundó por entender que mi hijo lo que necesitaba era contárselo a otro, a alguien que no le escuchara desde mi perspectiva, y eso es así. Yo soy su madre, ni su amiga ni su psicóloga. Él necesitaba un amigo, pero uno que le pudiera comprender. Tal vez por eso eligió a un adulto. Qué bien que aquella profesora fuera la persona indicada para ese acompañamiento. Qué bien, qué suerte que pudiera encontrar a alguien que supiera escucharle sin prejuicios. Para mí también fue un desahogo saber que el colegio podía comprender, ahora ya, desde la perspectiva correcta, por qué mi hijo tenía tantas ganas de llorar. Obviamente, ha ido siendo el tiempo el mejor curandero, aunque aún en ocasiones sale el tema. Ahora cuando se entera de que alguien se divorcia siempre me pregunta: ¿le han puesto los cuernos? Pero al menos ya no llora. Y es que también he aprendido que las lágrimas tienen fecha de caducidad. Existe un periodo de tiempo válido para llorar por algo.
Después es como si todo se secara y desde esa aspereza que da la sequedad, el dolor se transforma en algo inerte que nada te hace sentir, como si se adormeciera, como si esa parte de tu cuerpo no existiera. No sé si eso es realmente curarse. Lo que es cierto es que la vida sigue y avanzar implica esa sequía, pero para que eso de aceptar no sea resignarse, creo que la cura ideal sería la de poder volver a crear un jardín en el mismo lugar donde todo pareció secarse. Confío en que la vida, cuando ni la mala hierba crece, al menos te da la oportunidad de instalar tu propio invernadero para que algún día puedas volver a ver la hierba crecer.